Aupa Kaixo, Zermo Zaudete. Bueno, como veis, yo me he vuelto youtuber y os estoy subiendo vídeos a YouTube para que sigáis aprendiendo, como no. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, pues aquí os enseño en la parte de izquierda la conexión estrella, la conexión triángulo y cómo se haría en la caja de conexiones esas mismas conexiones estrella y la de triángulo. Esto ya lo hemos visto en clase más de una vez, pero bueno, lo repaso en 2 minutos. Si la red de alimentación es de 400 voltios, que es el caso que tenemos en nuestra clase, muchas veces decimos que son 380, pero bueno, es en un rango de 380 a 400 voltios, ¿vale? Cuando hacéis las mediciones también veis que muchas veces sale 391, 95, algo así, entre 380 y 400. Entonces, si lo alimento a L1 y a L2 en estrella, lo que le llega a cada bobinado del motor, este sería el bobinado U, V y este W, no es 400 voltios, sino que 230 voltios, ¿vale? Si hacemos una conexión estrella, lo que llega es 400 voltios entre raíz de 3, que es 230 voltios. Eso es lo que llega entre la fase y el punto en común, que sería el neutro. Si tuviésemos que conectar el neutro alguna vez al motor, lo tendríamos que conectar a este punto de aquí. ¿Vale? Si hacemos una conexión triángulo, ¿qué es lo que le llega a cada bobinado del motor? Pues como veis aquí, si entre este punto y este punto hay 400 voltios, este punto es el mismo que este y este punto es el mismo que este, entonces si aquí hay 400, aquí también habrá 400. Entonces lo que se ve es que si yo cojo el mismo motor y lo conecto en estrella a la red de clase a 400 voltios, a cada bobinado le llegará 230 voltios. Y si cojo ese mismo motor y lo conecto en triángulo a la misma red, a la red de 400 voltios, que es la de clase, en vez de llegarle 230 como le llega en estrella, le llegará 400 voltios. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasará con la intensidad? Esta bobina es la misma que esta, es el mismo motor. Entonces, si esta bobina, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tiene una resistencia de 100 ohmios, si le está llegando a 230 voltios, por la ley de Ohm, sacaríamos muy fácilmente que la intensidad es 230 voltios entre 100 ohmios, 2,3 amperios. En cambio, en la conexión triángulo, si esto sigue siendo 100 ohmios y la tensión es 400 voltios, por la ley de Ohm sacaríamos que la intensidad será 400 entre 100 será 4 amperios. Entonces se ve que en la conexión estrella o en la conexión triángulo cambia la tensión y cambia la intensidad. En esta gráfica se ve cómo sería un arranque haciéndolo directamente en conexión triángulo, que sería la línea morada. Siguiendo la línea morada, esto sería la conexión, o sea, el arranque directo en triángulo. Como veis, el eje de horizontal es la velocidad del motor. Entonces, el motor cuando arranca tiene la mayor intensidad y conforme va cogiendo velocidad, la intensidad va bajando. ¿Qué pasa si hacemos un arranque en estrella a la misma red? Que la intensidad es 3 veces menor y pasa lo mismo, que al principio es grande y se va haciendo más pequeño. Pero si hacemos la comparación entre el arranque estrella y el arranque triángulo, se ve que hay una diferencia muy grande. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en nuestra práctica?
Pues lo que hemos hecho es un arranque combinado, un arranque de estrella, triángulo. Entonces lo que pasa es que primero arranca en estrella y cuando ya ha cogido esta velocidad, cuando ya ha cogido una cierta velocidad, pasamos a la conexión triángulo. Entonces sí que aumenta la intensidad, pero no aumenta como si lo arrancásemos directamente en triángulo. ¿Vale? Esta es la gran razón por la que se hace un arranque estrella-triángulo, para reducir el pico de intensidad, para que la intensidad en el arranque no sea tan grande. ¿Vale? En nuestro caso, el pico, la intensidad más grande del arranque estrella-triángulo estaría aquí. Si lo hago directamente en triángulo, estaría aquí. ¿Vale? Y alguno de vosotros dirá, joder, pues lo voy a hacer directamente en estrella y me quito también este pico. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa si lo hago en estrella y luego lo paso a triángulo? Que en triángulo puede hacer más par. El motor puede hacer más fuerza. ¿Vale? Lo que se ve aquí arriba sería la placa característica de un motor cualquiera que he cogido en internet. Aquí por ahora lo que nos interesa es esta parte, que pone dos tensiones, 230 y 400. La primera será en triángulo y la segunda será en estrella. Entonces, lo que nos quiere decir es que este motor en concreto que tengo puesto yo aquí, lo podemos conectar a una red de 230 voltios en triángulo y a una red de 400 voltios en estrella. Quiere decir que si lo conecto en estrella, en vez de conectarlo a una red de 400 voltios como lo tengo aquí, aquí lo conectaría a 230 voltios. Y lo que le llegaría a cada bobinado no sería 230, sino que sería 230 entre raíz de 3, que sale algo parecido a 127. En cambio, si lo conecto en triángulo a una red de 230, en vez de a 400, lo que le llegará a cada bobinado será 230. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que podemos conectar en estrella, a una red de 400 voltios. Entonces, sí que nos está diciendo que puedo conectar en la conexión estrella a una red de 400 voltios. Si lo conecto a 400 voltios, lo que le llega a cada bobinado es 230. Es decir, el primer número que pone siempre es la conexión triángulo. Y como en triángulo se conecta la bobina directamente a las dos fases y la bobina coge la tensión que hay entre dos fases, el primer número lo que nos dice es la tensión que puede soportar cada bobinado. En lo que os digo que hagáis, en la memoria os pido, ¿se podría realizar un arranque estrella triángulo con un motor 230-400 con la red de clase? Tenemos que tener claro que la red de clase es 400 voltios. Entonces yo os estoy diciendo a ver si se puede hacer con este motor un arranque estrella triángulo. Tened en cuenta que para hacer este tipo de arranque primero lo tenemos que conectar en estrella y luego en triángulo. Entonces la respuesta la quiero argumentada. No quiero si se puede o no se puede. Vale, y luego las preguntas que os pongo aquí pues son varias situaciones. Vale, determina los posibles fallos de las siguientes situaciones y cómo actuarías para localizar el fallo. El motor arranca correctamente, pero al pasar a la conexión triángulo hace un ruido raro. Con ese ruido raro, lo que quiero decir es, ya sabéis, muchas veces os ha pasado ya en el taller, que habéis conectado el motor y de repente no funcionaba y además sacaba un ruido diferente. Vale, ¿por qué era eso? Será porque iba a dos fases. Una de las fases pues la teníamos mal conectada, teníamos
algún fusible fundido, había alguna cosa y el motor no funcionaba y sonaba diferente. Aquí con ese raro es lo que quiero decir. Vale. La siguiente pregunta. El consumo de corriente es mayor en la primera parte del arranque que en la segunda. Si nos acordamos, aquí vemos que el arranque estrella-triángulo hace que la corriente sea menor al principio que en el triángulo. ¿Qué pasará si es al revés? Y al pasar de estrella a triángulo salta el guardamotor e incluso los fusibles. Vale, eso ya os lo dejo a vosotros, a ver qué me contestáis. Y la última, ¿qué ocurriría si se pone la cabeza temporizada en el contactor que hace la conexión estrella? Pues bueno, ya me responderéis. Pues esto era todo. Ya sabéis, cualquier duda me podéis escribir por el email y os contestaré gustosamente. Bueno, va, agur, agur.